Voy a dar la palabra a José María Aguirre, que nos va a hablar del PEDUSC, del Plan Director Sistema Urbanístico Costaner de Cataluña. Cuando quieras. Sí. Ponente. Josep Maria Aguirre i Font és professor agregat interí de Dret Administratiu de la Universitat de Girona i col·laborador docent a la Universitat Oberta de Catalunya. És llicenciat en Dret, postgrau en Dret Urbanístic i doctor per la Universitat de Girona amb la tesi El règim jurídic del litoral català, amb la qual va obtenir la màxima qualificació acadèmica, i el Premi Extraordinari de Doctorat en Dret, Economia i Empresa en el 2013. Autor de diverses publicacions sobre urbanisme, ordenació del litoral, ha treballat en la redacció de l'avantprojecte de la Llei d'Ordenació del Litoral Català i l'avantprojecte de la Llei de Territori amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Quan vulguis. Pues, primero de todo, muchas gracias a Joaquim, ¿no?, por la amable invitación a participar de nuevo en una jornada sobre el paviteo, desgraciadamente con motivo de una posible anulación, ¿no? Y esto pues veremos que puede tener consecuencias que van a ir más allá de la Comunidad Valenciana y tal vez afecten también a otros instrumentos de planificación como en Cataluña. Bien, siempre es difícil un poco hacer una presentación justo después de dos arquitectos, ¿no? Miriam García ha hecho una magnífica exposición y también Manuel Borobio, ¿no? Y los juristas pues lo tenemos un poco más difícil, ¿no? Tal vez porque no conectamos con la imagen como hacen los arquitectos, ¿no? En cualquier caso, voy a intentar salvar este obstáculo, el obstáculo de tiempo, que es evidente que vamos con un poco de retraso. Bien, el problema del suelo urbanizado en el litoral mediterráneo es un problema compartido, es decir, no es un problema de la Comunidad Valenciana, ni de Cataluña, ni de Andalucía, ni de Murcia, ni del litoral balear, sino que es un problema conjunto, ¿no? La mejor manera, creo, de ejemplificarlo gráficamente, lo hago en clase sistemáticamente, es poner ejemplos de las ortofotos, ¿no?, desde el año 56 hasta ahora. Estamos en Alicante, por lo tanto he cogido las de Alicante. Alicante, año 1956, podemos ver una trama urbana consolidada, pero también como los campos, ¿no?, pues llegan hasta el mar, ¿no?, en gran parte de su actual área urbana, ¿no? Esto se modifica de una forma muy acelerada a partir de la década de 1960 y 1970. Esas son dos postales de ese momento, ¿no?, en que se ven estas construcciones en primera línea de mar tan típicas del conjunto del litoral mediterráneo, ¿no?, y llegamos a la democracia y a la necesidad, ¿no?, de resolver ese problema, ¿no? Y el preámbulo de la Ley de Costas de 1988 incide en el problema y lo hace de una forma muy gráfica. Voy a pasar un poco de prisa a las diapositivas, sin perjuicio que luego las voy a poner a disposición de quien esté interesado, ¿no?, por intentar agilizar un poco el tema de los tiempos. ¿Qué nos decía la Ley de Costas en 1988? Pues que teníamos el 40% de la costa absolutamente urbanizada y además unos porcentajes altísimos de costa planificada, ¿no?, con lo cual se podía superar con cierta facilidad, ¿no?, un punto de no retorno en materia de espacio transformado en el conjunto del litoral español. Bien, la Ley de Costas de 1988 nos dibuja ese modelo perfecto, ¿no?, con una definición clara de los bienes de dominio público, con unas servidumbres, ¿no?, que con el objeto, inspirándose en la Ley de Ordenación francesa, que protegían no solo el dominio público, sino especialmente de forma singular los terrenos confrontantes con ese dominio público. ¿Pero cuál era el problema en 1988? Pues el problema era este. La imagen es de Alicante, pero podría ser de cualquier municipio del litoral mediterráneo. Teníamos una costa absolutamente transformada, ¿no?, por esa presión urbanística que venía sufriendo desde las anteriores 2 o 3 décadas todo ese litoral, ¿no? Este proceso de transformación de urbanización, de transformación de la costa, no finalizó en 1988 con la aprobación de la Ley de Costas, sino que siguió décadas después, ¿no? Y al principio de la década de los años 2000, ¿no?, vemos en las ortofotos cómo ha crecido de forma sustancial ese espacio transformado, pero va a seguir en las décadas posteriores. Esta imagen es la más reciente de las ortofotos que tiene publicadas la Generalitat, ¿no? Y vemos, ¿no?, pues como el tejido urbano, ¿no?, pues ha seguido creciendo. Insisto, es un ejemplo de Alicante, pero podríamos reproducirlo en cualquier otro municipio del Mediterráneo español.
Bien, ¿cuál es la realidad? Pues la realidad son los datos, ¿no? Y los datos, en 2004 en Cataluña, el mismo año que se aprobaba justamente el Plan de Ordenación del Litoral en Cantabria, también Cataluña aprobaba sus planes directores urbanísticos y hacía un estudio, ¿no?, sobre su realidad, ¿no? ¿Y cuál era la realidad? Pues que teníamos medio litoral absolutamente transformado y había el riesgo de convertir la costa catalana en un continuo urbano, de norte a sur. Por tanto, se debía intervenir de forma inmediata, de forma rápida y de forma eficaz, ¿no? Esta realidad es muy parecida en Andalucía. Andalucía tiene una costa superior y por tanto el porcentaje de transformación es un poco menor, ¿no? Pero en cualquier caso lo que se había transformado en muy pocas décadas era muy superior a lo que se venía transformando en toda la historia de la humanidad, ¿no? Y el caso de la Comunidad Valenciana, que todos ustedes conocen muy bien, pues en 2015 el 50% del suelo ya está clasificado como urbano urbanizable y además, ¿no?, con una realidad de los últimos 20 años, ¿no?, con una extraordinaria transformación, ¿no?, con 3,5 veces superior al crecimiento de la población en la misma zona. Por lo tanto, un crecimiento absolutamente insostenible que se debería frenar. Teníamos, por lo tanto, un diagnóstico compartido y llevó a buscar soluciones también compartidas por esas tres comunidades autónomas, ¿no? Las tres comunidades, Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana, debían frenar de forma inmediata el proceso de transformación. No se podían aplicar políticas que hubieran tardado años en dar resultados, ¿no?, como hubiera sido una planificación territorial clásica, ¿no? Apruebas los planes territoriales, luego los adaptas al planeamiento urbanístico y luego en la ejecución de ese planeamiento pues vas incorporando esas previsiones. Esto hubiera llevado décadas y era insostenible. Se debía garantir, en cualquier caso, la protección del suelo no transformado. Es una premisa esencial de esos tres instrumentos que os voy a comentar esta mañana. Se debía aplicar una protección no solo en el ámbito estrictamente de costas, sino especialmente en los espacios litorales más próximos, ¿no? Y por tanto esos planes trabajaban en una franja que oscilaba entre los 500 metros, es decir, la servidumbre de la zona de influencia y los 2 kilómetros tierra adentro, y además pues se debía preservar esos terrenos no transformados. Bien, esa realidad, ese diagnóstico compartido, insisto, dio lugar a ¿qué? Pues dio lugar a tres instrumentos, ¿no?, de naturaleza urbanística en algunos casos, territorial en otros, a pesar de la diferencia de las diferencias en su naturaleza jurídica, con unos planeamientos muy similares, ¿no? El objetivo era dar protección a esos espacios, hacerlo de forma inmediata y garantizar que el poco espacio que no se había transformado no se transformara. Los primeros fueron los PDUSC en Cataluña, los planes directores urbanísticos del sistema costero. Es un instrumento de naturaleza urbanística, supramunicipal, se encuentra jerárquicamente por encima del planeamiento urbanístico municipal y tiene la capacidad de imponer todas sus determinaciones sin esperar a la adaptación de este planeamiento. Por lo tanto, es una figura de planeamiento que es como un paracaidista. Tú la pruebas y resuelves el problema, ¿no? Se aprobaron 2 planes directores, luego entraremos en el detalle de este contenido, y son vigentes en la actualidad, y esta es probablemente la gran diferencia, ¿no?, con los otros ejemplos que veremos posteriormente, ¿no? Estos planes fueron llevados a los tribunales, primero al Tribunal Superior de Justicia y posteriormente al Tribunal Supremo, que avaló prácticamente la integridad de todos sus contenidos, ¿no? La mecánica, la metodología, que veremos que también es similar en el caso de la Comunidad Valenciana o el caso de Andalucía, fue ir identificando cuáles eran las piezas en el litoral catalán que no se habían transformado y establecer una clasificación interna de protección, delimitando unos usos más o menos restrictivos en función de la ubicación de esas piezas no transformadas. El segundo ejemplo, Andalucía, el plan de protección del corredor del litoral de Andalucía. Aquí ya ven las fechas, 2015-2017, no es un plan no vigente, se anuló en los tribunales por un defecto de forma realmente absurdo, ¿no? Pero la mecánica pues era muy similar a la que les estaba comentando en el caso de Upedus, ¿no? En este caso no era un instrumento de naturaleza urbanística, sino territorial, por lo tanto también con un alcance supramunicipal, pero tenía determinaciones de aplicación directa a las administraciones públicas, ¿no? Por lo tanto tenía esa capacidad de imponer sus previsiones sin necesidad de adaptaciones posteriores, ¿no? La mecánica o metodología pues también era muy similar, iba identificando las piezas en el litoral andaluz que no se habían transformado, las protegía y establecía en este caso 2 niveles de protección diferenciadas en función de la ubicación de esas piezas y los usos a los cuales se podía dar cabida. ¿Cuál fue el problema? Pues el problema fue que este plan de ordenación se aprobó
aprobó en ese breve espacio de tiempo que va entre la celebración de las elecciones y la conformación de un nuevo gobierno, ¿no? Es lo que se conoce como un gobierno interino, ¿no? Pues bien, en ese espacio de tiempo saben ustedes que la jurisprudencia dice que los gobiernos no pueden tomar decisiones de alcance, sino meramente decisiones de tramitación ordinaria, ¿no? Y aquí entendió, yo creo que de forma absolutamente errónea, el Tribunal Superior de Andalucía que esa no era una decisión de trámite, sino una decisión sustancial, por lo tanto no podía ser tomada por un gobierno interino y anuló la decisión. Como el tema no tenía calado, al llegar en casación al Supremo, pues es que no entró ni a valorarlo, ¿no? Porque no había normas estatales en juego, ¿no? Saben ustedes que las normas procesales para acudir al recurso a casación son enormemente estrictas, ¿no? Y por lo tanto no se planteó, no llegó a prosperar ni a interponerse ese recurso de casación. Bien, yo creo que es una decisión errónea, insisto en ello. De hecho, las comisiones de urbanismo en Cataluña, me imagino que también en la Comunidad Valenciana, operan con total normalidad en esos periodos de tiempo que cada vez son más regulares, ¿no? Es decir, es difícil encontrar una legislatura de 4 años, ¿no? Y por lo tanto, si aplicamos esa mecánica, pues nos vamos a cargar muchos planes, ¿no? Aprobados en esos periodos de tiempo. Y finalmente, el último ejemplo, el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde, ¿no? Que vamos a hablar en la siguiente ponencia. 2018-2021 es un interrogante, ¿no? Porque como saben, hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que anula ese plan por cuestiones formales, por la falta de un estudio económico-financiero que impute los costos reales de este tipo de planes. Bien, hago un apunto aquí, tampoco tenían los PEDUSC, este estudio, y tampoco tienen las nuevas figuras que estamos impulsando en Cataluña, como los planes directores urbanísticos de suelos no sostenibles, ¿no? Que se ha aprobado en la Costa Brava este enero pasado, los que estamos impulsando en este momento. Por lo tanto, aquí hay un riesgo real, ¿no? Que es el efecto dominó, es decir, si finalmente el Supremo pues confirma esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, se va a abrir una puerta, ¿no? A la impugnación de otros instrumentos que no tienen el estudio. Y recuerden que los instrumentos de planeamiento general son normas de naturaleza reglamentaria que se pueden impugnar en el momento de la aprobación o durante la vigencia de estos planes, ¿no? Por lo tanto, no voy a dar más pistas, pero realmente es una situación alarmante y preocupante, no solo por la realidad en la Comunidad Valenciana, sino que va mucho más allá. Bien, la metodología, pues tuvimos ocasión de comentarlo, ¿no? Años atrás, ¿no? Pues también es relativamente similar a lo que hemos visto en Andalucía o en la Casa de Cataluña. Vamos identificando esas piezas no transformadas y vamos dando, pues, en este caso, dos niveles de protección diferentes, suelos no urbanizables de protección litoral y suelos no urbanizables de refuerzo litoral. Bueno, aquí está la sentencia que les comentaba, ¿no? Aparte del estudio económico y financiero, pues también la falta de evaluación del impacto de género, ¿no? O de una verdadera evaluación ambiental estratégica, ¿no? En fin, todo esto es muy singular, ¿no? Porque a mí me gustaría que alguien explicara cómo el impacto de género puede tener relevancia en un documento de esta naturaleza. Es decir, si esto fuera un plan general, estoy de acuerdo con ello, pero realmente en un plan de protección del litoral, ¿cuál es el problema de la falta de esa documentación? Y aquí hay un debate de fondo importante, ¿no? Que hemos tenido ocasión de comentar con la gente de la Subdirección General de Ordenación del Territorio, ¿no? Que realmente en instrumentos de esta naturaleza es necesario ese tipo de estudios. Si la legislación autonómica no lo prevé, tiene la capacidad la legislación estatal de imponer esos estudios o la visión de la jurisprudencia en este punto. Bueno, a la tarde me parece que hay una sesión específica sobre esta temática y por lo tanto no me extiendo en ello. Bien, en relación a los planes directores urbanísticos, que son los de momento vigentes y no impugnados o impugnados, pero no llegaron a anularse, se aprobaron 2. El primero afectaba al suelo clasificado como no urbanizable y urbanizable no delimitado. Saben, es un tipo de suelo que no tiene instrumentos de planeamiento derivado vigentes, ¿no? Y esta es la primera límite, ¿no? Que fija la jurisprudencia a la hora de operar eventuales modificaciones sin correr el riesgo de eventuales responsabilidades patrimoniales. El segundo plan director afectó al suelo clasificado como urbanizable delimitado sin plan parcial aprobado nuevamente o sin plan parcial vigente. Nuevamente ese límite opera para evitar la responsabilidad patrimonial que podría conllevar la modificación de ámbitos con planeamiento derivado aprobado y vigente.
Bien, el ámbito ya me he referido a ello, entre los 500 metros y los 2 kilómetros se afectó una superficie de más de 24.500 hectáreas, de hecho era la operación urbanística más importante en Cataluña desde la aprobación del Plan General Metropolitano en Barcelona en el año 76, ¿no? Y conllevó una limitación importante a las posibilidades de desarrollos urbanísticos en el litoral catalán en una década, recuerden ustedes, ¿no?, que había un importantísimo desarrollo urbanístico en el conjunto del Estado español, ¿no? Bien, la técnica utilizada pues, fue definir unas categorías y subcategorías de suelo, ¿no? No voy a entretener a ello, les voy a dejar las diapositivas, ¿no? Esto en el caso del PEDUSQ, y en el PEDUS2 sí que se hizo algunas consideraciones de naturaleza más concreta de la integración paisajística de algunos de los ámbitos que se permitía su desarrollo, pero de condiciones. Estas determinaciones más precisas que se imponían a los ayuntamientos sí que fueron anuladas por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y posteriormente por el Supremo, al entender que un plan de naturaleza supramunicipal no tenía la capacidad de incorporar determinaciones que eran propias del planeamiento derivado, ¿no? Y por tanto, ese es un límite importante. Se ha hecho referencia a la ponencia de antes, de forma indirecta, a Manuel Borovio, ¿no?, cuando hacían referencia, bueno, teníamos unas fichas y no las incorporamos. No las incorporaron porque había la experiencia previa, ¿no?, de qué sucedía si se incorporaban esas fichas, ¿no? Ventajas y límites del planeamiento supramunicipal, bueno, pues de entrada nos permite clasificar suelo, esto era fundamental. No estaba claro en 2004 que se pudiera, mediante instrumentos de planeamiento urbanístico supramunicipal, clasificar suelo, pero se clasificó, se validó por parte de los tribunales y se ha hecho con posterioridad por parte de otros instrumentos, ¿no? Y además no exigían instrumentos de adaptación posterior, ¿no? Por lo tanto, esa peculiaridad, esa magia, esa capacidad de entrar en vigor de forma inmediata. Límites o problemas que se planteaban, bueno, pues podía plantearse un problema en relación a la autonomía municipal, podía plantearse un problema en materia de responsabilidad patrimonial, ¿no? Y si ahora nos lo planteáramos de nuevo, pues podría plantearse un problema en relación al estudio económico financiero, ¿no?, si no estaba el documento, ¿no? En aquel entonces, bueno, había unas características, ¿no?, en la jurisprudencia para respetar ese principio de autonomía municipal, de sobras conocidas, ¿no? Se debe garantizar una participación adecuada y efectiva de los municipios. Han insistido en la ponencia anterior, ¿no?, que ha sido un ejercicio particular, ¿no?, de reuniones con los municipios, de intentar llegar a acuerdos, ¿no? La experiencia más reciente en Cataluña, que luego hablaremos de ello, ¿no?, que es el Plan Director Urbanístico de Suelos No Sostenibles en la Costa Brava, ¿no?, aprobado en enero pasado, pues se ha vuelto a repetir el ejercicio, ¿no?, y se han hecho muchísimas reuniones con los ayuntamientos, reuniones individualizadas con cada uno de los técnicos municipales. Con posterioridad a la aprobación del plan hubo un anuncio de interposición de un contencioso por parte de diversos ayuntamientos y se llegó a un acuerdo, ¿no? Por tanto, existe, ¿no?, este ejercicio, ¿no?, de cogobernanza, ¿no?, de intentar llegar a acuerdos entre las partes, ¿no? Y finalmente, bueno, pues debe respetarse ese contenido mínimo, ¿no?, de las competencias urbanísticas municipales. Es decir, no se puede llegar al detalle del planeamiento derivado porque luego el planeamiento municipal no tiene ningún sentido. Bien, todo esto fue, insisto en ello, validado por el Tribunal Supremo. Cito una de las sentencias prediversas, ¿no?, esa de 28 de diciembre de 2012, ¿no?, validó la posibilidad que las comunidades autónomas aumentaran la protección de los terrenos colindantes a la ley de costas, descartó la vulneración de la autonomía municipal, validó la posibilidad que se clasificara suelo mediante un instrumento de planificación supramunicipal y únicamente puntualizó el tema ese de las fichas que iban en un contenido excesivo que terminaron anulándonos, ¿no? Y además el Tribunal Supremo, y aquí creo que hay una ventana de oportunidad, como mínimo en la composición que había en 2012, ¿no? O sea, estaba absolutamente justificada, decía el Tribunal Supremo, la aprobación de esos instrumentos, ¿no?, porque añadía que había una relación estrecha, ¿no?, entre una interpretación muy amplia del concepto de autonomía municipal y algunos episodios de corrupción que se habían dado en esa década, ¿no? Por lo tanto, era necesario poner límites a la autonomía municipal porque al final la autonomía municipal conllevaba en algunos casos un incremento
incremento de la corrupción urbanística municipal, ¿no? Bien, en relación a la responsabilidad patrimonial, y voy a ir deprisa, ya saben ustedes que hay un principio general de no indemnización, pero hay algunas excepciones, ¿no? Y una de ellas es cuando usted modifica el planeamiento sin haber permitido a los particulares pues, ejecutarlo en los plazos que se les había otorgado, ¿no? O cuando los particulares han asumido unos costes que luego la administración al modificar pues acaba anulándolos, ¿no? Este ha sido un límite real en la aprobación de todos los instrumentos de planificación supramunicipal que se han aprobado en el litoral mediterráneo, ¿no? Fue un límite en el caso de los PDUs catalanes, fue un límite en el caso del plan andaluz y también del Pavitel andaluz, no porque lo diga yo, sino porque se recoge de forma explícita en la memoria del documento, ¿eh? De hecho, esta es la memoria de alternativas de la evaluación ambiental del Pavitel, ¿no? Y se pone énfasis, ¿no?, en que la alternativa única es la única que consigue la desclasificación y al mismo tiempo sin incurrir en los costes de indemnización de eventuales responsabilidades patrimoniales, ¿no? Por lo tanto, estaba clarísimo por parte de los redactores del documento que este era un límite, ¿eh? Veremos después que este límite, tal vez en algunos casos, nos lo imponemos de forma excesiva, ¿no? Porque es posible tal vez ir un poco más allá, ¿no?, de los suelos urbanizables sin plan parcial aprobado, ¿no? Y por lo tanto es posible intervenir en algunos suelos urbanos, los falsos urbanos, ¿no?, aquellos suelos que han sido clasificados urbanos pero no son urbanos en realidad, ¿no?, o algunos suelos urbanizables con instrumentos de gestión o planeamiento derivado aprobado pero que no se han ejecutado en los plazos que había dado la administración. Por lo tanto, podemos ir un poco más allá de lo que hemos ido hasta ahora y vamos a poner el acento en este tema. Les hago un spoiler sobre la responsabilidad patrimonial. En Cataluña no se dio, ¿eh? 0 euros costó la administración la responsabilidad patrimonial. Hubo 2 casos en que indirectamente se había reconocido porque había unos convenios previos de una cesión de espacios que, claro, como había cesiones previas y no se materializó el aprovechamiento, pues digo, aquí había responsabilidad. Pero al final se resolvió y no hubo costes desde el punto de vista de la administración. Pero ahora hemos ido un paso más allá, ¿eh? Y por tanto hemos aprobado una nueva generación de planes directores. Hemos empezado en el tramo norte de Cataluña, en la Costa Brava, ¿no?, que es el Plan Director Urbanístico en Revisión de Suelos No Sostenibles en el litoral de Girona, y este plan lo vamos a extender, ha iniciado esa tramitación en el resto de Cataluña, con la excepción del área urbana de Barcelona, que tiene una singularidad especial y por lo tanto queda fuera del ámbito del plan, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de ese nuevo documento? Bueno, pues revisar los suelos no transformados aún, pero con instrumentos de planificación aprobados, algunos urbanizables, algunos urbanos, y además incorporar criterios y normas de adaptación paisajística de los suelos que se van a desarrollar en el litoral, ¿no? La Generalitat se dio cuenta que, una vez aprobados los PDUs, seguían existiendo muchísimos sectores, ¿no?, que se iban a desarrollar, y muchos de ellos de planeamientos que eran de los años 80, de los años 90, ¿no?, y que incumplían los criterios de la actual legislación urbanística. Prohibición de edificar en pendientes superiores al 20%, incumplimiento del principio de desarrollo urbanístico sostenible, falta de evaluación ambiental de estos documentos porque eran muy antiguos, no adaptación a los principios básicos de adaptación climática, etcétera, etcétera, etcétera. Y abordó la necesidad de hacer una revisión, ¿no?, del conjunto de estos planeamientos, ¿no? De hecho, de los 22 municipios de la Costa Brava, solo en 5 de ellos teníamos un planeamiento nuevo adaptado al planeamiento territorial parcial. Pero en los 17 restantes eran planeamientos anteriores al año 2010, por lo tanto anteriores a la aprobación del plan territorial, y se intervino sobre estos. Importante, no solo se afecta a suelos urbanizados sin plan parcial, sino que ahora se interviene sobre suelos urbanizables delimitados y no delimitados, suelos urbanos no consolidados pendientes de planeamiento y de gestión, y también suelos urbanos no desarrollados, que incluyen suelos no edificados. ¿Por qué? Pues porque la realidad física, ¿no?, llevó a que había muchos suelos urbanos clasificados en el litoral de Cataluña que eran falsos urbanos, eran urbanos en medio del bosque, es decir, no había las características mínimas, no había los viales, no había la infraestructura esencial que requiere un suelo urbano, y por lo tanto era necesario también intervenir sobre esos suelos. Naturalmente, no se nos escapa a ninguno de nosotros que esos son suelos mucho más peligrosos, ¿no?, desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial, porque alguien los clasificó en el pasado, esos suelos, ¿no?, y probablemente hay terceros de buena fe que hayan podido adquirir algunos de estos suelos con la expectativa real
de construir alguna edificación en ellos, ¿no? Por lo tanto, estamos en este punto. Dos medidas se adoptaron, por lo tanto. Se desclasificó suelo en 17 municipios que no estaban adaptados al planeamiento territorial parcial y se crearon unas normas paisajísticas para el conjunto de los municipios litorales. Los principios de intervención sobre estos suelos no adaptados, pues bueno, algunos de territoriales, ¿no? O típico, la necesidad de la compacidad, ¿no? De sus espacios, algunos de ambientales, la necesidad de que se adecuaran a las normas básicas, tanto de materia climática como de afectaciones a espacios ambientales, algunos de sectoriales vinculados a riesgos naturales o tecnológicos y también de paisajísticos, ¿no? Al final se revisaron 202 sectores, ¿no? De extensión urbana. Extensión urbana incluye los urbanizables o los urbanos, ¿no? Y de estos 202 sectores, 177 había 167 de suelo urbanizable y 35 de suelo urbano. ¿Qué sucedió con ellos? Bueno, pues en 84 de estos 202 sectores fueron extinguidos, ¿no? Se eliminaron del planeamiento. La Generalitat hizo un estudio pormenorizado, sector por sector, estudiando el expediente para ver dónde se podía ir al riesgo de la responsabilidad patrimonial. Es decir, aquí, a diferencia de los PEDUs, que hacen un ejercicio más de macroanálisis, aquí hay un análisis micro, es decir, se cogieron los expedientes, se pidieron los certificados municipales, se contrataron abogados y se fue expediente por expediente. Vamos a ver, aquí lo hay o no lo hay, lo hay o no lo hay. Eso es un trabajo importante, ¿no? Pero se consiguieron desclasificar 84 sectores que representaban pues unas 900 hectáreas, 11.000 viviendas. Se modificaron 56 sectores más, ¿no? Y la modificación, pues en algunos casos eran condiciones de ordenación, otras se redujeron sectores, se redistribuyeron entre sectores o se modificó su programa de desarrollo y finalmente se mantuvo también algunos de los sectores en que era evidente en que existía una responsabilidad patrimonial porque no se habían cumplido los plazos para permitir a los propietarios desarrollar, porque había en algunos casos una transformación ya física del espacio que por tanto debía indemnizarse, ¿no? Si se tiraban atrás, etcétera, ¿no? La metodología pues recuerda un poco también a los PEDUs, ¿no? Se van identificando estos sectores, ¿no? Sector por sector, se hace un análisis de cada uno de los sectores, de su estado de desarrollo, de los criterios territoriales urbanísticos, de los criterios sectoriales, de los paisajísticos, se llega a conclusiones y se hace una propuesta. La propuesta era extinción, modificación o mantenimiento del sector, ¿no? Esta era la primera parte. La segunda parte, se crearon normas paisajísticas, ¿no? De los suelos ordenados en edificaciones GADA, es decir, no conjunto de suelo urbano en el litoral, pero sí aquellas urbanizaciones de edificaciones GADA que saben ustedes que tienen un impacto muy mayor en términos paisajísticos, ¿no? Y aquí se crearon tres tipos de disposiciones, unas que afectaban a los ambientes edificados, ¿no? Ahora hablaré de ellos, otros a los suelos ordenados y otros a los suelos no ordenados. Los ambientes edificados, ¿qué son los ambientes edificados? Bueno, el ambiente edificado es un concepto jurídico indeterminado, que cada ayuntamiento deberá determinar con precisión qué tipo de ambientes edificados tiene en su municipio, ¿no? Dice la norma, son ámbitos de asentamientos urbanos estructurales y funcionales visualmente coherentes formados por suelos urbanos urbanizables con edificación aislada, que bien configuran los límites del asentamiento urbano con los núcleos tradicionales o otros ambientes edificados que logran una identidad claramente perceptible del espacio, ¿no? Y en estos ambientes que deberán ser identificados por cada uno de los ayuntamientos, ¿qué se deberá hacer? Bueno, pues se deberán determinar cuáles son las características o valores de estos espacios, ¿no? Protegerlos y corregir aquellos problemas pues, que se detecten en ellos. Los suelos ordenados, bueno, en estos espacios se interviene vía la licencia urbanística, no se interfiere en la regulación urbanística, ¿no? Es decir, no se afecta la edificabilidad, la ocupación, la distancia, ¿no? Es decir, por evitar eventuales riesgos en términos de responsabilidad patrimonial, ¿no? Y tan solo se afecta a edificaciones, a hogares que no habían sido edificados o bien a edificaciones que soliciten una gran rehabilitación o una ampliación superior al 20%. Y finalmente los suelos no ordenados, aquí para desarrollarse requerirán un planeamiento general o derivado que se deberá adoptar a
los nuevos criterios paisajísticos. Bien, la documentación está toda consultable en esos desenlaces que les dejo, ¿no? Y para terminar, porque vamos muy mal de tiempo, ¿no? Dos apuntes, ¿no? En Cataluña hemos iniciado la tramitación de dos nuevos planes, ¿no? El primero es el PDU de revisión de suelos no sostenibles. Hemos hecho el norte, vamos a hacer el resto de Cataluña, con la excepción de la área urbana de Barcelona. Se inició el 28 de enero de 2021. Supongo que en algún momento pues habrá la preceptiva suspensión de licencias, ¿no? Imagino que en un par de años pues podemos tener ese ejercicio que hemos hecho en Girona y que ahora está en los tribunales, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? De hecho, estamos abriendo camino para ver hasta dónde se puede llegar, ¿no? ¿Qué puedes llegar a desclasificar sin asumir responsabilidad patrimonial? Bueno, pues al final, la sociedad avanza cuando se van a buscar los límites, ¿no? Vamos a buscar el límite. Es posible que se tenga que pagar en este ejercicio alguna responsabilidad patrimonial, pero al final vamos a fijar un nuevo límite que puede ser compartido por todos, ¿no? Por lo tanto, podemos ir un poco más allá de lo que hemos ido. Y el segundo instrumento que les quería comentar es el inicio de tramitación también del Plan de Protección y Ordenación del Litoral. Este es un plan que no interviene solamente sobre los espacios colindantes, sino interviene también en el ámbito del dominio público, terrestre, pero también marítimo. Cataluña tiene competencias en gestión en ese espacio. Saben que el dominio público ha sido definido por la Ley de Costas, pero históricamente no ha tenido instrumentos de planificación, ¿no? Y esto lleva a una enorme discrecionalidad en el otorgamiento de títulos, ¿no? Y lleva a incoherencias, ¿no? Como por ejemplo, ahora mismo no tenemos coherencia entre lo que sucede en el mar y lo que sucede en el ámbito terrestre, cuando la interacción mar-tierra es clave, por ejemplo, por adaptarnos al cambio climático, ¿no? Por tanto, este nuevo instrumento nos permite introducir criterios en la autorización, en el otorgamiento de autorizaciones y concesiones, nos permite introducir medidas normativas para preservar la integridad y recuperación morfológica de los ecosistemas, ¿no? Nos permite introducir medidas de adaptación al cambio climático, incorporando dominio público, porque es esencial. Es decir, no se puede adaptar la costa al cambio climático excluyendo dominio público, ¿no? Y por lo tanto nos permite ir más allá, ¿no?, de lo que hemos ido planificando hasta ahora, ¿eh? Y por lo tanto, me sabe mal la rapidez, pero lo dejo aquí y dejo a disposición los contenidos de esa presentación. Bueno, muchísimas gracias por el esfuerzo de síntesis con tanta información que estará disponible en la web y en la grabación.